El siguiente programa es para todos. No contiene escenas de sexo ni violencia. AUPA de Televisión, construyendo historia comunitaria. Un saludo grande a toda la comunidad, nuevamente por acompañarnos hoy en otro programa de Perlas Saludables, el programa institucional del Hospital San Antonio de Betania en asociación con AUPA de Televisión. El día de hoy nos acompaña nuevamente el doctor Juan Carlos Bustamante, psicólogo, quien el día de hoy nos va a colaborar apoyándonos en una charla muy importante. Vamos a hablar hoy de dos temas que a raíz de la pandemia se vienen relacionando, y es el miedo y la vacunación, ¿cierto? Juan, bienvenido al programa. Julián, muchas gracias, hombre, por la invitación, y a todos ustedes por la sintonía. Bueno, entrando pues en materia, la razón por la que decidimos hacer el programa de hoy es porque varias personas de la comunidad se nos han acercado refiriendo sobre todo temor a vacunarse, y de hecho estas personas inclusive ya hasta se han sentido enfermas sin siquiera habérseles puesto la vacuna, y eso me generó como la inquietud de lo importante que es que las personas entiendan el miedo, ¿cierto? Esa emoción, esa sensación que se puede desarrollar a partir del miedo, y cómo nos puede afectar en general y socialmente en estos momentos, pues que necesitamos que la gente se vacune para que todos estemos como bien. Entonces yo por eso quería invitarte y que habláramos del tema del miedo, antes de pronto hablar un poquitico de las vacunas, introducir un poquitico qué es el miedo, y ya hablamos un poquitico más de las vacunas, y en la segunda parte del programa entrar de lleno pues como con la temática. Entonces, bueno, pues el micrófono es tuyo. Contanos un poquitico qué es el miedo. El miedo como tal es un sentimiento, es una sensación que tenemos. Parte usualmente de lo desconocido. Es muy importante eso. Cuando algo es desconocido para nosotros, empieza a presentarse como una reacción. Las emociones en general son procesos de adaptación, es decir, cómo yo empiezo a estar en una situación específica y responder a esa situación específica, el amor, el miedo, la angustia, en fin. Para este caso, cuando se presenta entonces algo desconocido, usualmente aparece esa sensación, el miedo, la angustia. Basta con imaginarse un animal que tú no conoces, ¿cierto? Que es extraño, tiene una apariencia extraña, nunca lo has visto, y lo primero que te va a generar a ti es miedo, ¿cierto? Intentar ver en la casa un agujero oscuro en el que sientes ruidos y tú vas a meter la mano, ¿qué te da? Miedo. ¿Por qué? Porque eso es una sensación de algo desconocido, yo no lo conozco, y a partir de eso mi cuerpo va a empezar a reaccionar de una forma específica. Cuando se empiezan a dar esos procesos, entonces, digamos, metabólicos, físicos, a partir de la situación emocional que se está presentando, del entorno que está allí, el miedo va a generarnos efectos importantes en nosotros, que va a ayudarnos a ¿qué? A tener una percepción distinta de la situación, es decir, va a aumentar las sensaciones que tenemos. ¿Por qué? Porque como es algo, se pone uno más sensible. Claro, como es desconocido, entonces cuando hay algo desconocido y pienso que me va a atacar, los sentidos se activan más. Exactamente, entonces hay una hipersensibilidad a la situación y hay una necesidad de ¿qué? De escapar. ¿Por qué? Porque si hay algo desconocido, yo no me voy a quedar a averiguar qué tan bueno, qué tan malo es, por simple impulso. Entonces, desde ahí empiezan a presentarse varias situaciones, no solamente físicas, sino también de comportamiento. Es decir, ante la angustia y ante lo desconocido intento escapar. Entonces, genera un montón de pensamientos relacionados justamente desde ahí, que de alguna u otra forma, que es como lo que también me preguntabas, que lo tocamos ahorita, es relacionado con ese tema de lo que es la histeria colectiva, es decir, esa sensación que se puede empezar a presentar de una persona a la otra y que se empieza a replicar. ¿Por qué? Porque la angustia y en la masa somos difíciles y diferentes en la forma de manejarlo. Entonces ahorita hablamos un poquitico y extendemos un poquitico más ese tema
de la histeria. Bueno, es muy importante lo que nos está diciendo el psicólogo respecto a las emociones frente a lo desconocido, ¿cierto? Entonces, yo pienso que esa es como la clave del asunto en este momento del programa, de lo que estamos tocando hoy, y es porque tampoco es la primera vez que sucede. Resulta que en Colombia ya tuvimos situaciones a raíz de una vacuna hace algunos años, y eso también nos hace reflexionar ante lo importante que es que las personas, el común de las personas, tengan información, ¿cierto? Porque ahí entonces estamos atacando ese problema que usted dice respecto al desconocimiento, a lo desconocido. El temor se genera cuando nos enfrentamos a algo que no sabemos qué es ni qué nos va a pasar, ¿cierto? Algo desconocido. Y eso fue lo que sucedió hace algunos años con una vacuna muy famosa que ya todo el mundo se la está poniendo sin problemas, sin miedo, que es la vacuna del VPH. No sé si usted se acuerda de esa historia. Sí me acuerdo. Y no ha vuelto tampoco a generar efectos. No ha vuelto a pasar nada. O sea, solamente fue en ese momento, por allá eso fue en la costa, no recuerdo en qué parte del departamento, de los departamentos costeros. Fue una situación con un grupo de adolescentes, todas eran amigas, eran casi prácticamente todas del mismo salón. Le pusieron la vacuna a una de las niñas, a esa niña le dio un desmayo y en esa misma semana todas se enfermaron, ¿cierto? Entonces, algunas inclusive hoy en día todavía están enfermas, quedaron con problemas para caminar, pero todo parece ser que fue resultado de una situación de histeria colectiva, de lo que tú nos vas a hablar un poquitico más adelante. Y de ahí que puedo rescatar que a veces la mente es tan poderosa que nos puede enfermar de verdad, ¿cierto? Físicamente. Bueno, entonces, como estamos hablando de las vacunas y la idea es que ustedes tengan información para que no tengan miedo, gracias de hecho a los pacientes que se acercaron y me sugirieron hacer el programa para que la comunidad en general no tenga miedo respecto a la vacunación, es hablar un poquitico entonces de historia. A mí me gusta mucho contar historias. La vacunación es una herramienta que tiene la medicina hace muchísimos años. No sé si usted sabe, Juan, hace cuánto. No, bastante tiempo, pero sí sé que está de la mano con la longevidad que tenemos ahora. Sí, efectivamente. Hasta que aparecieron las vacunas, los seres humanos no vivían tantos años. Estamos hablando de los años 1700, 1740, 1760, en ese espacio de tiempo más o menos. Un señor de apellido Jenner, el doctor Jenner, premio Nobel, a raíz de ese descubrimiento, se dio cuenta que podría salvar vidas a partir de una necesidad que tenían en su lugar donde él vivía, allá en Europa. ¿Sí? Resulta que ya se estaba muriendo la gente por la viruela. La viruela era un patógeno muy contagioso. Algunos de los abuelitos, si hay alguno que me esté viendo, de pronto le alcanzó a tocar la viruela en Colombia. Por allá en los años 1920, 1930 todavía teníamos bastante viruela en Colombia. Y es una enfermedad con la que estamos luchando desde los años 1700, o sea, tenemos 300 años peleando con esa enfermedad. Entonces, este señor Jenner se percató en esa época que a las vacas de allá donde él vivía les daba una enfermedad muy parecida a la viruela. Los campesinos la llamaban la vaccinia. Era una enfermedad en la que en las ubres de las vacas le salían unas ronchas, unas ampollas, y él era un médico investigador de la época que se percató que las señoras y los señores y los niños que ordeñaban las vacas les daba viruela, pero no se morían, y les daba una viruela muy leve, o sea, les salían unas ampollitas, una que otra, estaban enfermos una semanita y se aliviaban, pero se salvaban, no se morían. En ese entonces la viruela tenía una mortalidad por encima del 50%, 60%. ¿Qué quiere decir eso? Que de 10 personas que les daba la viruela, 60 se morían. Entonces, este señor se percató de eso. La ciencia y la investigación es observación. Usted de pronto encontrar en la naturaleza ejemplos de cosas que puedan ayudar a los demás. Entonces, el señor, ¿qué empezó a hacer? Fue pues muy atrevido en su época, porque lo que hizo fue coger y reventarle las ampollitas a las vacas
y empezar a inocular a las personas primero. Eso fue el primer ensayo. A personas que no ordeñaban. Luego de eso, esas personas las expusieron a la viruela y les dio una versión más leve de la viruela. Entonces, ¿qué hizo él? Recogerle las costras de esas personas que les dio esa viruela más suave, y con esas costras él recogió un grupo de personas voluntarias, de niños sobre todo. En ese entonces pues los niños no eran tan valiosos, valga la aclaración. A la gente no le importaba mucho si se morían los niños, entonces ensayaban con los niños. Este señor cogió y inoculó. Inocular quiere decir inyectar esas ronchas de los que se enfermaban con la viruela más leve en la piel de esos niños, y a esos niños ni siquiera les dio viruela, ¿cierto? Entonces pasamos de exponerlos a la viruela de las vacas a esas personas que les dio más suave, coger ese virus suave, inocularlo en niños, y a esos niños ya no les dio nada. Esa fue la primera vacunación. Eso fue un éxito en ese entonces, ¿cierto? En ese momento el imperio español estaba dominando casi toda Europa, entonces el rey de España de ese entonces, Carlos II creo que era, se dio cuenta de la ventaja de la vacunación y que obviamente eso facilitaba que no se le muriera a la población trabajadora, y él hizo una cosa muy importante: cogió y mandó niños vacunados y niños enfermos a las Américas, y con eso logró vacunar las Américas en ese momento. Esa fue la primera vacuna. A la gente le daba miedo, pero al ver el beneficio, o sea, de que ya no se morían tantos, logramos extender lo que fue la vacunación en el mundo, ¿sí? Desde ese momento, como tú bien lo decías, ya no se muere tanta gente y la gente vive más años. O sea, que gracias a la vacunación es que tenemos la sociedad que hoy tenemos, y por eso Jenner se ganó el premio Nobel. Nos vamos a ir a un espacio comercial después de este recuento histórico de la vacunación, para que ya hablemos un poquitico de las vacunas de hoy en día y de la importancia de no tener miedo y del miedo. ¿Listo? Entonces volvemos después de este espacio comercial. Los espero en Perlas Saludables, el programa institucional del Hospital San Antonio de Betania, en convenio con AUPA de Televisión. Muchas gracias por estarnos viendo en este momento y los esperamos a vuelta de comerciales. Juan, muchas gracias por acompañarnos en este primer segmento. A ti y a ustedes por acompañarnos. Habla con el comandante Eder del Ejército Popular Ledesma. Sabemos que es dueño de una empresa en la región y lo llamamos para saber si está dispuesto a colaborarnos con la lucha armada para combatir el status quo. No le entiendo, comandante. Pues no es necesario que me entienda. Lo que tiene que saber es que debe consignar a la cuenta de la organización la suma de 300 millones de pesos. Comandante, yo no tengo ese dinero. Pues no es mi problema. Cuenta con 2 horas para conseguir ese dinero. De lo contrario, usted y su familia se convierten en objetivo militar. Hábilmente, Johnny conoce la modalidad de extorsión carcelaria y llamó al Gaula de la Policía Nacional a través de la línea 165. Recuerde, yo no pago, yo denuncio. Síganos @Gaula Policía en Twitter e Instagram. Garantizamos el valor de la libertad. Es un honor ser policía. Nuevamente saludamos a la comunidad, muchas gracias por continuar con nosotros en el programa Perlas Saludables, el programa institucional del Hospital San Antonio de Betania, que grabamos en convenio con AUPA de Televisión y que en este momento lo están viendo también en varios municipios del suroeste. Juan, estamos hoy hablando entonces de la vacunación, pero refiriéndonos un poquito al tema del miedo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la comunidad se nos ha acercado aquí al hospital y supongo que también a otros hospitales, refiriendo temor a vacunarse. Y no solo eso, sino también comentando algunos síntomas que inclusive las personas han sentido antes de vacunarse o inmediatamente se vacunan, pero que no tienen que ver nada con la vacuna en sí, sino más bien con esa sensación de miedo. Entonces, hablábamos en la primera parte del programa un poquitico de historia de la vacunación. Los invito a ver el primer segmento en las redes sociales. Recuerden que el programa se está dejando grabado y se publica en las redes de YouTube del canal comunitario AUPA de Televisión,
y en las redes sociales también del Hospital San Antonio de Betania. Entonces ahí pueden ver este y todos los programas. La primera parte de este programa, que fue muy interesante, hablando un poquitico del miedo y también de la historia de la vacunación. Y bueno, pues la idea es que en esta segunda parte, Juan, conversemos un poquitico del miedo. Ya nos diste un abrebocas, hablamos un poquitico de eso, pero queremos hablar de sobre todo de la histeria colectiva, que yo creo que es lo que en estos momentos estamos viviendo. Bueno, Juli, televidentes, entonces para hablar un poquito sobre el miedo y la historia colectiva, entonces vamos a retomar un poco lo que hablábamos ahora. Entonces, parte de lo desconocido, ¿cierto? Entonces, esas sensaciones y lo que hicimos, lo que tú hiciste ahora, y es explicarles justamente el proceso de vacunación, por qué se dio. Y cuando a uno le empiezan a explicar cierta sintomatología y ciertas cosas, generan un fenómeno que en psicología se llama como racionalización. Entonces el miedo se vuelve racional y empieza a disminuir. ¿Por qué empieza a disminuir? Yo les he colocado unos ejemplos ahora. Yo comprendo ya lo que me pasa. Exacto. Entonces, por ejemplo, les decía, yo veo un animal extraño, pero ya sé que el animal es extraño, pero no hace nada. Entonces ya el miedo baja, ¿cierto? Ya sé que no me va a matar. Ya sé que ve un animal con un montón de patas, todo peludo, lleno de cachos. Usted seguramente no lo va a querer tocar de entrada. Claro. Pero alguien le dice que eso no hace nada, que es bonito y ya está simpático. Y va a bajar el miedo. Y ya hasta lo coge. Lo mismo en la casa, el hueco en la casa que tenía un ruido, pero entonces usted se da cuenta que el ruido es, no sé, su mamá al otro lado cantando o moviendo algo. Y tú tienes que meter la mano ahí, entonces lo vas a meter mucho más fácil. Entonces, ¿qué es lo que empieza a presentarse? El miedo, cuando se empieza a racionalizar, es decir, cuando se empieza a explicar y se le empieza a dar una forma real, empieza a disminuir. Otro ejemplo que se me viene a la mente: cuando tú estás durmiendo, sientes un ruido, te asustas, pero luego de que estás asustado, un montón de reacciones físicas en el cuerpo, que estás asustado, te das cuenta que fue el gato que tenías en la casa y que se movió y tumbó la olla. Entonces, Juan, usted me hizo acordar de un susto que yo tuve en la infancia, pero yo creo que para que vean cómo es el miedo de complejo. Les voy a contar una anécdota. Cuando yo tenía como 5 años o 6, tal vez tanto me marcó que todavía me acuerdo. Mi papá, yo me estaba comiendo un banano, me acuerdo. Mi papá, y eran como las 7, 8 de la noche. Mi papá me dijo: vaya, bote la cáscara de plátano al basurero en el patio. Yo me fui con la cáscara de plátano en la mano y la fui a botar. Cuando yo fui a tirar la cáscara de banano en el recipiente de basura, justo en ese momento una rata se levantó del basurero, levantó la cabeza. Pues yo me llevé el susto de la vida y salí corriendo llorando con mi papá. Cuando yo le conté la historia a mi papá, yo no sé cómo le conté, le pinté de todo. Yo hasta cachos le vi a la rata, que tenía los ojos rojos, que tenía cachos, que tenía una cola puntuda. Y eso fueron segundos. Yo estoy en este momento seguro que yo no alcancé a ver todas esas características en un ratón común y silvestre, pero le vi ojos brillantes rojos como de candela, cachos. Yo no le vi de todo, yo pensé que eso era un demonio, pero fue el susto, fue el miedo lo que me hizo imaginarme todo eso en ese instante. Claro, porque es justamente una reacción, una agudización de los sentidos que toma una información a la ligera, donde lo importante no es tanto saber qué información hay, sino escapar. Entonces el proceso de información es diferente, ¿no? A lo que se capta no es total, sino que es parcial, para poder escapar. Es decir, lo primero que capté que me ayudó a escapar y fue lo que necesitaba en ese momento para adaptarme a una situación que usualmente es de huir o atacar. Bueno, y entonces, ¿cómo el miedo se le puede pasar de una persona a otra como si fuera una enfermedad? Bien, entonces, ¿cómo empieza a presentarse? Primero porque esa es la historia, ¿no? Cuando un miedo se le pasa, lo pegó a usted. Entonces en parte es del mismo desconocimiento que empiezo yo a presentarle al otro. Entonces recuerde que es una situación desconocida, es decir, es una vacuna nueva. Entonces cuando hay una vacuna nueva y es desconocida para las personas, es fácil sacar conjeturas. Entonces si yo empiezo a decirle que usted le pone la vacuna rusa y va a empezar a hablar en ruso, y entonces efectivamente no hay faltar, no el que hable en ruso perfectamente ni nada de esas cosas, pero sí va a empezar a presentarse en la otra persona si llega a un punto, digamos, de sugestión donde va a empezar a hablar con la lengua enredada. Exactamente. Entonces vas a empezar a presentar unos comportamientos producto de una situación social.
nosotros, los seres humanos, somos muy permeables a ese tipo de situaciones sociales. Es decir, Entonces, por ejemplo, si a usted le dicen esa vacuna desmaya, usted como ya tiene miedo, usted va, se vacuna y se desmaya. a una gran capacidad, gran cantidad de la población. Hay otros que de pronto van a decir, no me desmayó, pero me mareé. Hay otros que van a decir, no me dio nada, ¿cierto? Pero dependiendo del grado de afectación que eso va a presentar. Resulta que la vacuna no desmaya. Resulta que la vacuna no desmaya, ¿cierto? Es que la vacuna me va a generar... Que vea punticos de colores. y entonces va a haber un proceso de sugestión donde van a haber puntos de colores, ¿cierto? Es muy similar a la sugestión que se presenta llevado por estados, digamos, donde la presión social lleva a un punto específico, es decir, yo termino tomando una decisión más por la presión que encuentro del medio que por lo que pasa en general. Mire, eso me recuerda a una película que vi hace poquito, donde una profesora, tratando de mostrar justamente este punto, toma una carpeta de color verde y le dice a todos, les pregunta, ¿de qué color es esta carpeta? Es verde, muy bien. ¿Qué va a suceder? Ahora, cuando entre una persona, porque siempre llega alguien tarde a mi clase, que cuando entre van a decir todos que la carpeta es roja y vamos a ver qué dice esa persona. Es una forma de experimentación social. Entonces, ¿qué pasa allí? Todos empiezan a decir que la carpeta es roja, él se sorprende evidentemente, y cuando ya es el tercero o cuarto en preguntarle, ¿qué respuesta nos dio? Es roja, ¿cierto? A pesar de que él sabía que era verde. ¿Qué pasa? Nosotros nos acoplamos a unas circunstancias sociales. ¿Por qué? Porque nosotros estamos diseñados o tenemos un proceso de adaptación justamente a eso. Y nosotros somos animales sociales. Exactamente. Entonces, al presentar un montón de situaciones, ver que a esta persona le pasa, pues lo normal es que a mí también me debería pasar. Entonces, cuando la información no llega de una forma adecuada, me dicen que me va a generar unas sensaciones extrañas, que voy a ver punticos rojos. Entonces yo también tengo que ver punticos rojos. ¿Sí me hago entender? Es decir, me hago esa presión porque también. yo ya creo que eso es lo anormal y aceptable, o lo que debería ser. Y lo que se va a presentar, a pesar de que no. De hecho, muchos de los estudios que se hacen con las farmacéuticas utilizan una palabra que es el placebo, ¿cierto? Entonces, ¿para qué es? También, entre muchas cosas, para medir las reacciones digamos físicas del cuerpo, también es para medir las reacciones psicológicas que tienen las personas hacia ese tipo de situaciones. Es decir, le pongo a vos la vacuna y a le pongo agua, ¿cierto? Un agua especial, valga la claridad, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Van a medir la reacción psicológica de ambos y se van a dar un cuenta. analgésico. Entonces, a usted le ponen una inyección con la droga para el dolor. Exactamente. Y al otro le ponen una inyección que es solamente agua destilada. Exactamente. Y resulta que a los dos les quita el dolor, por ejemplo. ¿Por qué? Porque el del agua destilada está psicológicamente predispuesto ¿A qué me va a quitar que el le va a dolor? quitar el dolor. Entonces es justamente así, de esa misma forma, como juega la parte, todo lo que hemos hablado hoy frente al miedo. Entonces es el desconocimiento, que es una parte importante. Cuando hay mucho desconocimiento frente a algo, va a haber gran cantidad de miedo, ¿sí? Va a haber unas reacciones muy fuertes. Y el desconocimiento también genera premisas que son falsas y también erróneas. ¿Por qué? Porque yo intento darme una explicación de las cosas que no conozco, y en esa medida la imaginación también tiene que entrar allí. No, y la mente es muy poderosa. Y entonces desde ahí empiezo a generar unos efectos importantes en ese sentido. No, y la mente es capaz de provocar cambios en el cuerpo. Hay gente que efectivamente se desmaya del miedo. Y el miedo es algo mental, ¿cierto? Entonces, que es capaz de desmayar a una persona, entonces imagínense. Entonces, con las vacunas, con la vacuna, esta vacuna nueva, el problema entonces es el desconocimiento. O sea, que la gente está mal informada. Y por eso es que hay tanto miedo. Entonces, yo quiero aprovechar esta oportunidad. Por ejemplo, ¿usted qué mitos o qué cosas erróneas ha escuchado sobre la vacuna, por ejemplo? ¿O qué ha escuchado usted de la vacuna y yo aquí lo desmiento? Bueno, ¿qué he escuchado yo? He escuchado cosas, por ejemplo, que da cáncer. Falso. Comprobado que no da cáncer, ni esta ni ninguna otra vacuna. Bueno, otras razones por las que no se las han colocado, que porque la vacuna la hicieron muy rápido, entonces no tiene suficiente, digamos, veracidad. Listo, entonces ¿qué pasa con eso?
Resulta que efectivamente esta fue una vacuna que en menos de 2 años completó todo el proceso de estudio de laboratorio. En realidad, cualquier vacuna en el mundo se podría hacer en 6 meses, cualquiera. Pero ¿por qué no se hacen en 6 meses? Por los costos. Resulta que para esta vacuna, casi todos los estados del mundo aportaron dinero a los laboratorios, les pasaron plata a todos los laboratorios que dijeron que eran capaces de hacerla, con tal de que trabajaran y dedicaran toda su maquinaria a eso. Resulta que los laboratorios que hacen vacunas, pues no solo hacen vacuna de COVID, ellos tienen que hacer otras vacunas, pero todos los gobiernos sacaron plata del bolsillo, prestaron plata en el Banco Mundial y le dijeron: señor laboratorio Pfizer, señor laboratorio Sónica, señor laboratorio no sé qué, hágame un favor, pare todo lo que esté haciendo y me empieza a trabajar la vacuna del COVID. El laboratorio le dijo: no, pues ¿cómo? Me voy a quebrar, yo necesito la plata para que me dan las otras vacunas. No, para eso le estoy dando más plata, para que pare todo lo demás y me trabaje esta vacuna. Y por eso, en parte, pues no solo por eso, en parte es que se pudo trabajar la vacuna del COVID tan rápido. Lo otro, normalmente también se demora mucho un proceso de vacuna porque ellos tienen que hacer unas fases de estudio que necesitan una papelería, unos procesos en los gobiernos, unos permisos especiales, que obviamente ustedes saben lo que se puede demorar un permiso de cualquier cosa. Usted va y pide un permiso allí a la Cámara de Comercio y se le demoran 15 días hábiles en entregárselo, etcétera. Lo mismo pasa con ellos. Hay permisos que se pueden demorar 6 meses, 1 año mientras estudian el permiso. Eso también causa demoras en la realización de vacunas. Y no quiere decir eso que el permiso se lo dieron a la ligera. Simplemente que se saltaron muchas de las trabas administrativas que antes les ponían a las vacunas con tal que estos laboratorios pudieran arrancar a trabajar rápido. Esa es una explicación en por qué esta vacuna la trabajaron tan rápido. No es que la hayan hecho mal hecha, no es que pagaron para sacarla hecha a medias, sino que simplemente hubo un recurso mundial dedicado a eso y eso facilitó que esos laboratorios pudieran trabajar más rápido. ¿Qué otra cosa escuchó usted por ahí? Que van a poner el comunismo por la vacuna. Y que hay chips en la vacuna. Hay chips en la vacuna. Bueno, resulta que el comunismo es una ideología y las ideologías no entran por las venas, las ideologías se aprenden. Si el que es comunista es porque escuchó el comunismo y lo entendió y le gustó. El que es socialista, el que es capitalista, a nadie le inyectan esas ideologías por la vena, eso es imposible, porque eso depende de aprendizaje. Y si hubiera una forma de inyectar aprendizaje, pues nadie iba al colegio. No era sino ponerle a usted una inyección y ya sabe matemáticas, otra inyección y ya sabe inglés, otra inyección y ya sabe ruso, otra inyección y ya sabe alguna otra cosa. Exactamente así son las ideologías, se aprenden, pues no hay forma de aprenderlas con inyecciones. Y los chips, aunque son cosas muy pequeñitas, no son tan pequeños como para meterlas en un líquido hoy en día. Esa tecnología no existe. Si existiera, pues ya tendríamos tratamientos contra el cáncer a base de chips que trataran las células cancerosas. Eso todavía desafortunadamente no lo tenemos. Si ese fuera el caso, pues ya estarían estudiando la forma de luchar el cáncer con chips, pero no lo hay. Entonces tampoco hay chips que nos controlen tan chiquiticos y que se puedan inyectar en una jeringa. ¿Qué otra cosa escuchó? Ya como para terminar. De pronto el más, digamos que genera malformaciones. Malformaciones, bueno. Con eso todavía sí no se sabe. Por eso la vacuna no se le pone ni a embarazadas ni a mujeres que se vayan a embarazar, porque esa parte del estudio sí es muy demorada. Para poder comprobar si una vacuna causa malformaciones en niños y en fetos, se necesitan sí muchos años. Entonces por eso esta vacuna no se le puede poner a menores de 16 años todavía, ni a mujeres en embarazo, ni en edad fértil que estén pensando en embarazarse en los siguientes 6 meses. Yo creo que hemos resuelto ahí algunas de las dudas como que más tiene la comunidad. Hemos hablado un poquito de la vacunación, hablamos del miedo y la histeria colectiva, que es lo que está causando que la gente no se nos vacune. Entonces es muy importante, ojalá ustedes que nos vieron ya no tengan tanto miedo, háblenle a su familia, lo importante que es que todos nos vacunemos para que esta enfermedad de alguna manera se erradique lo más rápido posible y podamos todos volver a trabajar, volver a disfrutar socialmente, tantas cosas, vea la economía como está,
y necesitamos es vacunarnos para que esta economía empiece otra vez a funcionar. Juan, muchas gracias por acompañarnos hoy. A ustedes muchas gracias por el espacio, a ti por el espacio. También una parte importante, si tienen dudas, por favor acérquense a sus médicos, a sus hospitales, pregunten, indaguen. No le todo crean lo a que las redes necesiten. sociales. Exactamente. Las redes sociales no son una buena fuente de información. Siempre busquen la mejor fuente que tengan a la mano. Y en un pueblo o en una ciudad, si estamos hablando de temas médicos, pues la mejor fuente son los centros de salud. Bueno, entonces llegamos al final del programa. Muchísimas gracias por acompañarnos en otro programa de Perlas Saludables. Recuerden que nos pueden seguir viendo por las redes sociales de AUPABE Televisión, por las redes sociales del Hospital San Antonio de Betania. El programa se transmite semanalmente los fines de semana, con repeticiones también en los fines de semana, y en la cuenca del suroeste, pues en el horario que haya dispuesto el canal de cada municipio. Los invitamos a dejarnos sus comentarios en las redes sociales, los temas que quieran ver en los siguientes programas, y pues muchas gracias por venir, muchas gracias Juan, muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos.